tardes, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos un poquito venimos para acá, porque no te veo. Nos estamos ajustando aquí a la cámara para que aparezcamos los dos bien. Bueno, volvemos live porque semana pasada no pudimos, dejamos grabado y eso me lleva a un tema que me gustaría mucho pediros que pasasteis por nuestro canal de YouTube y pudieras seguirnos, porque ahí tenéis todos los estudios que hemos hecho. Voy a poner las predicaciones de Dwight, tengo algunas cosas también de los 40 días de ayuno y oración de las mujeres. Hay pensamientos, la serie que hice sobre Dios y el coronavirus. Hay un montón de material, ¿no? Y podéis mirarlo uno, otro o varios de ellos. Me gustaría mucho que pasarais por ahí. Además hemos cambiado el visual y espero que os guste y que nos dé un seguimiento vuestro al canal. Y hoy estamos hablando, como cada martes, del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 16. Hemos estado 2 o 3 semanas en ello porque es un capítulo que está llenísimo de historias muy emocionantes, del segundo viaje de Pablo, misionero de Pablo. Así que vamos a continuar y paso a Dwight. Y después os doy unos avisos. Buenas tardes a todos y a todas, y pues seguimos con capítulo 16 y creo que hoy vamos a terminar con 16 porque es una historia de Pablo y Silas en la cárcel, pero la razón que se han metido en la cárcel es porque están en Filipos y pues a donde justo antes Pablo había tenido la visión del hombre de Macedonia que en un sueño, pues de venir y ayudarnos. Entonces concluyeron de que si era la voluntad que fuesen, que no el Espíritu Santo les prohibió de ir a Asia. Asia quiere decir Turquía, hoy en día el país de Turquía, hoy en día. Y entonces concluyeron de que era la voluntad del Señor en ese momento para ir pues a Troas. Luego, pues a consecuencia, pues entraron en Europa, lo que es Macedonia, y llegaron pues a esta ciudad de Filipos, donde encontraron una mujer que se llama Lidia, una empresaria judía, que le conocieron en un grupo de oración, porque no había sinagoga, se cree, por lo tanto, que había una población muy pequeña de judíos en Filipos, porque no había sinagoga. Sin embargo, los pocos judíos que estaban, pues tenían costumbre de reunirse en un lugar especial, pues al lado del río, y Pablo y Silas se habían enterado de ello, y como ellos tenían la costumbre de los sábados y el de reposo, pues de reunirse pues con judíos, normalmente en la sinagoga, fueron ahí, y vemos esta historia fascinante de que esta mujer, su corazón estaba tan preparada por el Señor, que dice de que ellos comenzaron a contar de Jesús y ella enseguida pues creó de todo su corazón, se bautizó y luego ella y toda su familia creó también. E inmediatamente les invitó a su casa. Exacto, sí, tenía el don de hospitalidad. Sin duda. Y lo que es interesante, mujeres, la primera persona que se convirtió en cristianismo en Europa fue una mujer. Así, entonces bueno, y así más luego, justo después de ese tiempo con Lidia en su casa, pues seguían predicando en la zona, y vemos este escenario había una chica, una muchacha, no sabemos qué edad tenía, 15 años quizás, no sabemos, pero que estaba esa chica pues poseída por un espíritu inmundo, un demonio, digamos, y tenía pues un par de señores amos que le tenían pues como ella hacía ganancia para ellos, ¿no? Porque tenían el don de un don no divino, bueno, entonces, sí, no, una capacitación, eso sí, digamos, por sí, un espíritu malo. un don que no fue dado por Dios, bueno, esta capacidad, mejor dicho, de predecir el futuro y tal, y los hombres era como pues no
Estaba poseída, sí, ¿no? era como prostituismo espiritual. Esa chica no sexualmente, pero los dueños pues se forraron por las adivinanzas que ella hacía y eso pues se atribuía. Entonces, y aunque decía, hablamos de que aunque decía estos hombres hablan en nombre del plan de salvación y todo, pero que igual no lo sabemos, que puede que lo hubiera dicho con burla, de manera que habló de todo. Y de todas formas, Pablo y Silas sabían que no necesitaban el sello de aprobación de las tinieblas para su obra. Entonces, después de un tiempo, Pablo lo aguantó por un tanto tiempo y luego, pues, dice en el nombre de Jesucristo, de hecho, y salió enseguida. Los dueños luego, se montaron un alboroto en contra. Bueno, en eso vamos a empezar la historia. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, a ellos no les importaba nada esta muchacha, con tal de que pues les hacía entradas a sus bolsillos, ¿no? Cuando habían perdido esa esperanza, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora, recordemos, había muy pocos judíos en esta ciudad, se cree. Entonces, y estaba con Pablo y ellos que eran judíos completamente. Y luego estaba Timoteo y Lucas. Lucas no era judío, era gentil, y Timoteo era mitad. Entonces, no nos sorprende quizás que no les prendieron a ellos, quizás por esas distinciones físicas, de así, pero que existía a lo mejor en Filipos pues un cierto prejuicio en contra, más que en otras partes, en contra de los judíos, porque de otro modo quizás no lo habrían dicho: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito en recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, Pablo y Silas no lo sabían, que también eran romanos, ciudadanos romanos. Y luego vamos a ver el lío en que se metieron las autoridades sobre esto, pero eso más luego. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, nos sorprende, quizás no sabemos por qué, porque luego más tarde en esta historia Pablo y Silas revelan de que son ciudadanos romanos. Nos sorprende un poco por qué no lo hicieron al principio, que podrían igual a lo mejor no tuvieron tiempo. Puede que sí, puede que no tuvieron tiempo. Fue un alboroto y pum, les pusieron en la cárcel sin darles la opción de hablar. Exacto. Tampoco sabemos luego cómo exactamente ellos, pues con evidencia contundente para comprobar de que eran ciudadanos romanos. Habría un documento. Puede que sí, no sabemos. Un DNI, sí, porque no eran los primeros que tuvieron que demostrar papeles, porque había, según pues la costumbre, pues había pues una sentencia de muerte por el que mentía sobre esto. Entonces no era una cosa ligera decir yo soy ciudadano romano y se comprobaba que no lo fuera, pues no, lo siento, ¿no? Ya no ibas a ser ciudadano en ninguna parte. Entonces, bueno, seguimos la historia. Por alguna razón Pablo y Silas no revelan de que eran ciudadanos romanos, que igual pues puede que no tuvieron tiempo, o bueno, no sabemos. De todas formas, bueno, eso luego vamos a ver. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es una manera... Más seguro imposible. Sí, era así pues algo doloroso, que era totalmente imposible de moverse. Salir de ahí. Entonces, si no y podemos además imaginar. El calabozo más de adentro, Sí, y más de adentro, a fondo sí, de todo. Sí, entonces, bueno, pero
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y a lo mejor el carcelero también. Claro. Nos vamos a imaginar aquí. Pablo y Silas pues habían azotado no sabemos cuánto. Nos podemos imaginar la apariencia física de estos hombres. Estarían Rasgados, con sucios, sangre. con sangre y todo eso. Y aquí en la cárcel, en los pies, en los cepos, o sea, con dolor y así. ¿Y qué están haciendo a medianoche? No están gritando, no están, Dios, ¿por qué estamos Quejándose. aquí y tal? No, estaban cantando himnos de alabanza a Dios. Wow. Un gran Y ejemplo. vamos a imaginar si fuéramos nosotros uno de los otros prisioneros, o el mismo carcelero, quizás el mismo carcelero, quién sabe que él mismo les había sido, no sé, Cruel. responsable y cruel, quizás fue él que le había azotado tantas veces, y aquí están cantando a Dios. Un buen Perplejo. testimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto, no? Quizás el testimonio más fuerte que tú y yo podemos dar al mundo es que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ojalá no tanto como estos aquí, pero cuando estamos pasando por tiempos realmente difíciles, que podemos cantar himnos en nuestro corazón y quizás al público, ¿no? O sea, del tiempo, pero Tener de un alabar. corazón agradecido. Eso, y de vivir en gratitud y en la gloria de Dios así. Y quizás puede ser el testimonio más fuerte que jamás podamos hacer. Que las Porque personas... esto va en contra de Total, contracorriente totalmente. totalmente. Porque Sí, ¿qué sí. haces? Tú estás sufriendo, tú te quejas. Pero nosotros sufrimos con esperanza. Y entonces esta alegría y esta paz no tiene sentido. Y eso choca el mundo para bien. Entonces no sabemos cuánto tiempo, pero estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. No sabemos cuánto tiempo pasó así, pero estaban cantando. Y versículo 26, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todos se soltaron. Dios siempre tiene la última palabra. Y aquí en esta situación, pues Él quiere rescatar a Pablo y Silas, Él quiere manifestar su gloria, su poder en un momento muy oscuro, a medianoche, en la cárcel, en una cárcel fea, fría y guarrería, pues lo va a hacer. Y si por un terremoto, pues por un terremoto. Entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En aquellos tiempos, pues eso lo hacía porque él tenía o sea, porque al perder prisioneros, pues la pena era la muerte. Entonces, bueno, me voy a morir, pues lo voy a hacer a mis términos. Me mato a mí mismo en vez de que las autoridades, ¿no? Y más Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso no tiene sentido. Y aquí interesante pues Pablo y Silas no van corriendo a su libertad, ni los otros presos tampoco, aunque todos están, o sea, de sí. Yo me pregunto si era la presencia del Espíritu Santo y nadie quería irse, ¿no? Porque estaban ellos cantando en medio a esto y de repente incluso las personas que estaban ahí presas vieron el poder de Dios manifestarse. Digo, de aquí no quiero irme, me quedo en la No, porque cárcel para oír esto. Entonces, mas Pablo clamó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya no podía más. Tantos No. cánticos, el terremoto, ellos Sí. que no se van. Dime quién es Dios, tengo que Sí. conocerle. Y pues este hombre hizo la pregunta más importante
de toda la vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es la pregunta número 1, la más importante. Y la decisión más importante que una persona puede tomar en la vida es de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Tal y cual, pues como este hombre lo hizo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso fue una promesa especial hecha para este hombre, de que eso no quiere decir que por su fe individual, que luego se iban a salvar todos los miembros de la casa, no. Pero ellos, Pablo y Silas, o sea, fue pues una especie de profecía, una palabra de sabiduría que dieron a este hombre diciendo, tú serás salvo, y nosotros decimos que también luego tu familia, cada miembro de tu familia también se va a tomar esa decisión de seguir a Cristo y ellos también serán salvos. Cada persona se salva individualmente, pero aquí vemos la promesa dada para este hombre porque tenían fe, tenían pues un don de verlo para el futuro, de que no solamente él, sino tenían el certidumbre de que todos en su casa también se entregarían al Señor. Entonces, mira, aquí es una pregunta muy interesante. Este hombre, este carcelero, aquí en versículo 31 dice, no hay mención de algunos, pues puede que digan, pues interesante que Pablo y Silas, pues no hay mención de arrepentimiento. Que normalmente, pues Pedro y lo demás, Pablo también, o de arrepentir, de darse cuenta de así. Pero en este caso, fijémonos una cosa. Este hombre estaba ya en arrepentimiento. Yo creo que era notorio. Sí, era, o sea, vino así clamando, temblando, sudando así y postrando a los pies y demostrando arrepentimiento. Es que a mí me encanta esto, que Dios lee los corazones. A veces tus palabras están diciendo cosas, pero tu corazón dice otra. En este caso podemos pensar, pues él no ha dicho todo lo que tenía que decir a Dios, pero Dios vio su corazón y estaba arrepentido. Él sabía, a través del Espíritu de Dios, que Jesús era el camino y ya no quería hacer lo mismo. ¿No? Y esperamos que muchos que nos estáis escuchando también podáis hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer? Y hoy os decimos, ¿no? Creer en Jesucristo. Y aquí es muy importante, ¿no? De el verbo hacer, ¿no? Ellos, claro, pues hacer. Muchas veces pensamos, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser cristiano? Tengo que hacer, ¿no? Vivimos en un mundo religioso de hechos, de acciones, ¿no? Si tú vas a misa o tú vas a una limosna, si tú haces esto, aquello y tal, entonces pues te consideras cristiano. No es así. Las buenas acciones, las buenas obras son importantes, pero no somos salvos por ellas. Fijémonos, los judíos, antes de esto, en una ocasión, que eso se encuentra en Juan capítulo 6, 28 y 29, dijeron a Jesús, porque también ellos estaban confundidos y enseguida dijeron un grupo de ellos a Jesús, pues ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús respondió, y esa es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, que creáis en mí de todo corazón. Esa es la obra de Dios. Y es precisamente lo que Pablo y Silas dicen también. A mí me gusta la ilustración de la locomotora, ¿no? Que en esto de la fe en Cristo, la fe es el motor, la locomotora. Y después traemos por detrás, vienen los vagones llenos de cosas, y son las obras, los buenos deseos, todo lo que queremos hacer por el Señor. Pero si la locomotora es la que tira de las buenas obras, no es al contrario, no podemos poner los vagones enfrente y después seguir con la locomotora, no es así. El vagón principal es el que lleva nuestra fe. Eso. Bueno, entonces, dice, y tú serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿no? Todo dentro de pues quizás dentro... sí, quizás dentro... Y eso ya quizás estamos a las 12 de la mañana, 3 de la mañana. Eso comenzaron a cantar a medianoche, y luego el terremoto y todo esto, ¿no? Vaya noche, ¿no? Vaya vigilia, ¿no? Velada, ¿no? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pensemos, solamente unos minutos, o quizás una hora antes o lo que sea, estuvo a punto de tomar su vida. Y ahora está regocijando en la vida abundante y la vida eterna que ha venido a él y a toda su casa. Eso Fantástico, es lo que trae ¿no? Jesús a nuestras vidas, Pues sí. el gozo y la Sí, paz, sí. la Sí, transformación. Sí. Aunque él tenía problemas del día siguiente, ¿eh? Sí. Él iba a tener muchos problemas, pero porque tenía que responder delante de sus jefes lo Sí. que estaba pasando, pero él no podía pensar en nada. Sí. Y eso es lo que hace Jesús cuando viene a tu vida, una reviravuelta para bien y ya no te reconoces. Es que esta persona es una nueva persona y todo que está para atrás se queda ahí y todo empieza nuevo. Sí, sí. Y pues y lo que dice bueno, en todos los ejemplos de la Biblia que personas, por ejemplo, Zaqueo, ¿no? Él dice que recibió a Jesús con gozo en su casa. No hay otra manera de recibir a Cristo, sino con gozo. Cuando una persona abre su corazón a Él, pues porque su vida cambia, ¿no? Es de la bombilla se enciende, ¿no? Y tú te sientes amor en tu corazón y así, y pues y el gozo, pues es el resultado. Y a mí me gusta mucho también eso de que se te cae el velo, ¿no? Que antes tú no veías cosas y de repente empiezas a ver. Sí, sí, Esto sí, es sí. lo más, yo era ciego y ahora veo. Sí, sí, sí. Bueno, versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles al decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Quiere decir, Lucas no lo menciona, pero tenemos que entender, dar por conclusión de que después de que estaban comiendo en su casa, volvieron a la cárcel. Sí. Fueron a dar un paseíto y volvieron. Y pasamos... ¡Qué locura! Y de los otros presos, no nos dice, pero se quedaron ahí en la cárcel. No escapó nadie, ¿no? Nos sorprende. Pero así, entonces, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles y a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Y ahora Pablo, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo quería un poco... Sí. Para que aprendan un sí, poco también, ¿no? Sí, para así. Entonces, y como dijimos al principio, no sabemos cómo se comprobó de que eran, quizás poseían tenían un documento. Había un documento, ¿no? Así y tal, y bueno, en el momento dado Pablo dice, mira lo que va a hacer, y mira esto, ¿no? Entonces así, ¿no? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque era no lo que los romanos disfrutaban de unos derechos, claro, pues mucho diferencia de día y noche para los que no eran ciudadanos, ¿no? Y habían pues hecho las consecuencias de sus acciones podrían haber sido pues graves. Sí. Y viéndoles rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad, ¿no? Porque ellos sabían las secuelas que les podrían caer. Y entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron
y se fueron, ¿no? Siempre estaba ahí Lidia por ellos, ¿no? Sí. Acababa de conocerla también, Sí. pocos días, pero ya Sí, sí. era familia, Sí. ¿no? ¿A quién vamos a recoger cuando tenemos Sí. un problema? Vamos a Lidia, Sí, sí. porque ya era una hermana. Sí, Y sí. eso también es un aspecto precioso de la fe en Cristo, que instantáneamente tienes familia. Sí, Yo no sí. sé si tú has tenido padre, madre, primos, y hay muchas familias son pequeñas o a veces no hemos conocido nuestros familiares por circunstancias de la vida. Pero te digo que cuando tú te conviertes, cuando tú decides seguir a Cristo y de verdad lo hace, pues inmediatamente tienes familia, ¿no? Que el espíritu de uno y de otro se compenetran y uno sabe que el otro es hermano. Así vemos en una manera pues muy dinámica y diversa como Dios establece su iglesia en Filipos. No sabemos cuánta gente ya estaba en la iglesia, bueno, quizás 20, 30, pero no sabemos. Pero entre ellos una mujer muy A mí, preparada. yo imagino a esta Lidia, Sí. una mujer así de ir por Sí. todas. Y pues una mujer que vamos a ver la diferencia como Dios obró para traerle a ella a fe y luego cómo lo que hizo para llamar la atención a un carcelero bruto quizás y así pues causa un terremoto y tal y pues así entonces vemos en la iglesia Lidia, toda su casa, el carcelero, toda su casa. Igual esta chica que habían echado un demonio de ella, quién sabe, muy probablemente, no sabemos. Y pues y unas cuantas otras personas, así. Y así es el principio de la iglesia en Filipos. Y fijémonos de una cosa, que interesante que casi al principio del capítulo 16, Lucas empieza a escribir en primera persona, diciendo nosotros, así. Entonces, bueno, podemos dar por sentado de que Lucas está con ellos. Y ahora al final del capítulo 16, él vuelve a escribir en tercera persona, diciendo, entonces saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No dice que nos fuimos, se fueron. Sí, lo que Lucas luego vuelve con pero lo que podemos pensar es que se quedó pues, unos días o semanas para cuidar pues a los hermanos y tal, para que quedó ahí más tiempo, ¿no? ¿Sabe también lo que me encanta de esto? Que vemos ahí todos los estratos de la sociedad, sí, ¿no? Sí, sí. Que mucha gente piensa fe es para los pobres y humildes porque lo necesitan. Y Jesús no busca ricos o pobres, Él busca corazones abiertos. Y Jesús transforma la vida de una persona humilde de la calle, como hemos tenido gran privilegio de ver recientemente, como transforma de una persona rica, llena de dinero y de muchos estudios. Sí. La transformación de Cristo es impactante en cualquier persona. Sí. Así que no importa tú socialmente donde te encuentras, porque Dios está interesado en tu corazón. Sí, aquí la iglesia, la diversidad, ¿no? Esta empresaria Lidia, que a lo mejor era de una buena economía, y luego pues Lucas, que está ahí, pues médico, y luego pues este carcelero, pues que a lo mejor pues no era de mucho de prestigio y de economía, pero todos ahí están juntos en la iglesia. Son familia. Son familia, hermanos en Cristo, ¿no? Y así que nada, pues hemos llegado al final del capítulo 16. Tardamos como 3 semanas, pero bueno, creo que mereció la pena irnos lento, despacio. Y empezamos capítulo 17, Dios mediante, el martes que viene, que luego pues Pablo y Silas y Timoteo y quizás otros que están acompañando, pues viajan pues a Tesalónica, a Grecia.
Entonces, y luego es una historia muy interesante lo que pasa ahí, pues en Tesalónica, luego en Atenas, Corinto, pues eso, nos queda mucho todavía. Así pero que súper bien. vamos a terminar con una oración y luego después Mara doy tendrá alguna unos misa. anuncios. Así que, Padre, gracias por esta historia tan emocionante, Amén. que si nos podemos imaginar ese escenario de canciones y luego, pues en circunstancias muy difíciles, pero luego un terremoto y pues este hombre rogando saber cómo él puede conocer a Dios. Y pues gracias, Señor, por la manera que tú obraste en la fundación de tu iglesia en esta ciudad de Filipos. Y sabemos, oh que Dios, en la misma manera que transformaste los corazones de personas como Lidia, y este carcelero ni nos da su nombre, de su familia, de esta chica quizás que estaba poseída, pero gracias, Señor, porque cambiaste sus corazones. Lo mismo que prometes a cambiar el corazón de cualquier persona que viene a ti. Que tú mismo, Jesús, dijiste que al que a mí viene ciertamente no le echaré fuera. Amén. Así, Señor, que alguien que nos está escuchando en esta tarde, que sepa de que no haya sido, que no haya sido demasiado malo para venir a ti, para el arrepentimiento y de que tú estás ahí para recibirle. Que no nos podemos comprender tu amor, sino de experimentarlo. Así pidió, Señor, que tú le guíes a cualquier persona que piensa que pues le gustaría tener una conversión tan dramática como Lidia o este carcelero, pues lo pueden tener. Sí, En la misma manera que nos ha salvado a nosotros y a tantos más, Señor, a ellos también lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Pues ya acabamos, pero quería dejar un poquito de anuncios sobre lo que va a pasar el jueves. Como sabéis, los martes estamos en Hechos y los jueves estamos hablando sobre profecías bíblicas y llegaremos a hablar de los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero es como que tenemos que sentar bases para que podamos entender, porque es un Apocalipsis, por ejemplo, y otros libros del Antiguo Testamento son un poco más difíciles, pero para entender hay muchas cosas que hay que tener una base sobre ello. Y una de las cosas que he aprendido últimamente es que Israel, el pueblo de Israel, el país de Israel, es el termómetro de todos esos acontecimientos y es como el reloj que Dios tiene, y si les observamos podemos saber en qué tiempo estamos de la historia. Es muy interesante. Yo voy a traer varias cosas que ya se han cumplido, que durante toda la vida del pueblo de Israel está lleno de profecías, algunas ya cumplidas y otras por cumplir. Y voy a traer ahí un estudio sobre ello. Bueno, vamos, los dos estaremos. Y yo os invito el jueves a las 8:30. Aquí estaremos de nuevo. ¿Vale? Pues es todo. Bueno, gracias, un saludo. Hasta jueves, Dios mediante. Hasta luego. el jueves. Adiós.